Mi hijo empezó a gritar en la madrugada, y cuando abrí la puerta de su cuarto, supe que algo andaba mal en esa taza. El payaso de cuerdas que había sacado de la tierra unas horas antes ya no estaba donde lo dejó. Ahora estaba recargado en la pared, mirando hacia la cama con esa sonrisa torcida. Mi hijo estaba temblando debajo de las cobijas, con la cara pálida y los ojos llenos de terror. Yo traté de convencerme de que solo era un juguete viejo, pero en el fondo ya sabía que habíamos cometido un error desde el instante en que lo desenterramos junto al corral, en una parte del rancho donde nadie solía escarbar. Todo había empezado esa misma tarde. Mi hijo andaba jugando cerca del corral cuando me llamó con una insistencia que me puso nerviosa desde antes de llegar. Lo encontré hincado en la tierra, mirando algo que apenas salía del suelo húmedo. Al acercarme vi una manita de madera medio enterrada, sucia, oscurecida y tiesa, como si llevara mucho tiempo escondida allí abajo. Daba la impresión de que alguien la había dejado enterrada a propósito, como si hubiera querido perderla de vista para siempre. Yo le dije que no la tocara, pero él, terco y curioso, empezó a escarbar con las manos. Me agaché para ayudarle, más por sacarlo de dudas que por otra cosa, y entre los dos terminamos sacando aquella cosa. Apenas la tuve enfrente sentí un rechazo difícil de explicar. Tenía la cara despintada, los ojos de vidrio chuecos, y una sonrisa mal hecha que se veía peor mientras más la mirabas, como si esa expresión se fuera poniendo más fea con cada segundo. Era un payaso de madera de esos que se mueven con hilos, aunque a simple vista ya casi no parecía un juguete. La ropa estaba desgastada, la madera húmeda y manchada, y de todo el cuerpo le salía ese aspecto de cosa vieja que no debería seguir entera. Lo que más me incomodaba era la cara. No tenía una expresión triste ni alegre. Tenía una mueca torcida que daba la impresión de estarse burlando de uno. Le dije a mi hijo que la dejara allí mismo y que buscara cualquier otra cosa con que entretenerse, pero él quiso quedársela. Dijo que si alguien la había enterrado fue porque ya no la quería, y por alguna razón escuchar eso me puso peor. Pensé que solo era un muñeco viejo y nada más. Le pasé un trapo para limpiarlo y lo dejé meterlo a la casa. Esa noche lo puso sobre su cama, junto a los otros juguetes. Antes de dormir todavía me dijo que ya no se veía tan feo. Yo no le seguí la conversación porque cada vez que volteaba a verlo me volvía esa incomodidad que no me dejaba tranquila. Más tarde escuché al niño llorar. Entré pensando que había tenido una pesadilla, pero lo encontré sentado, tapado hasta el cuello y mirando hacia la pared sin animarse a señalar. Ya no estaba en la cama. Lo vi acomodado en un rincón del cuarto, con la cara vuelta hacia nosotros. Lo levanté para ponerlo otra vez en su lugar y fingí calma para no asustarlo más, aunque por dentro ya me estaba costando trabajo creer que aquello hubiera sido un accidente. Mientras lo movía sentí la madera fría y pesada, mucho más de lo que esperaba en algo así, y me quedó una sensación rara en las manos que tardó bastante en irse. Al día siguiente quise dejarlo pasar, pero en la noche volvió a suceder. Esta vez apareció sentado en una silla junto a la ventana, mirando hacia la cama como si hubiera pasado horas observando a mi hijo dormido. Nadie en la casa admitió haberlo movido. Mi hijo juró que no lo había tocado y le creí por la forma en que me lo dijo. Después de eso no volvió a haber una sola noche tranquila. Cada mañana amanecía en un sitio distinto del cuarto. A veces estaba junto a la puerta. Otras veces aparecía encima del baúl de la ropa o al pie de la cama, siempre orientado hacia donde dormía mi hijo. Nunca quedaba tirado como un juguete cualquiera. Siempre parecía acomodado, como si alguien lo hubiera dejado en el lugar exacto para seguirlo mirando. Los animales comenzaron a ponerse raros casi al mismo tiempo, y eso fue lo que terminó de descomponer el ambiente en la casa. Los caballos pateaban la madera del corral al caer la noche, con una desesperación que no les conocíamos. Los perros se acercaban hasta la puerta del cuarto, lloraban quedito y luego se apartaban, negándose a entrar aunque yo los llamara. Una madrugada me despertó el escándalo de las gallinas, y salí al patio pensando que algún animal se había metido, pero afuera no vi nada. Lo único que sentí fue ese silencio extraño que queda cuando todo alrededor parece estar esperando algo. Al volver a entrar alcancé a escuchar una risita dentro de la casa. Venía del cuarto de mi hijo. Me quedé parada con la lámpara en la mano, oyendo ese sonido breve y desagradable que no tenía nada de infantil, y me costó reunir valor para acercarme a la puerta. Mi hijo empezó a cambiar, ya no quería dormir solo. Tampoco quería quedarse en el cuarto cuando oscurecía, y a cada rato decía que ese payaso se le quedaba viendo, aunque él tratara de ignorarlo. Una noche me confesó, con los ojos llenos de lágrimas, que escuchaba a alguien riéndose debajo de su cama.
Me dijo que no era una risa fuerte, sino una risa bajita y fea. Yo traté de convencerme de que todo estaba en su cabeza, que el aspecto del muñeco lo había impresionado demasiado, pero esa idea se me vino abajo poco después. Estaba doblando ropa cerca de la puerta cuando escuché el mismo sonido. Venía de abajo de la cama, clarito, como si alguien estuviera escondido allí aguantándose la risa. Me agaché para mirar y no había nadie, pero la sensación que me dejó al asomarme allí fue peor, porque durante varios segundos tuve la impresión de que algo acababa de apartarse antes de que yo bajara la vista. Desde ese día quise sacar a aquel payaso de la casa, pero mi hijo empezó a llorar y me dijo que no lo tocara. No era porque le tuviera cariño, era porque, según él, se enojaba cuando alguien intentaba moverlo. Eso me inquietó más que cualquier otra cosa. Se lo conté a mi mamá, y ella me dijo que no le gustaba ese asunto, que había objetos del monte que uno no debía recoger, porque nunca sabía quién los había usado, ni por qué los habían dejado allí. Mi papá, que era hombre de campo y poco dado a creer en historias raras, no dijo mucho, pero sí noté que cada vez que pasaba frente al cuarto, volteaba a mirar hacia adentro con una desconfianza que antes no tenía. Una noche incluso entró solo. Se quedó un momento observándolo sin acercarse demasiado, y salió sin decir una palabra. Desde la cocina alcancé a verlo. La peor noche llegó pocos días después. Yo estaba medio dormida cuando escuché a mi hijo gritar con una desesperación. Fui hasta su cuarto, y al abrir la puerta lo vi acostado, tieso del susto, con la cara empapada en lágrimas. Aquella cosa estaba sobre su pecho. No parecía simplemente caída ni mal acomodada. Se veía hundida contra él, como si lo estuviera oprimiendo con todo su peso. Mi hijo apenas podía respirar, y repetía que se la quitara, que no lo dejaba moverse. La agarré con las dos manos, y sentí la madera pesada, demasiado pesada para un juguete así, como si por dentro estuviera llena de algo. La jalé con fuerza hasta arrancársela de encima. Mi hijo me abrazó temblando entero, y entre sollozos me dijo que le hablaba cuando apagábamos la luz, que no entendía bien lo que decía, pero que siempre terminaba riéndose. Lo dijo mirando hacia la esquina del cuarto, no hacia mis ojos, como si temiera que todavía pudiera escucharlo. Abrí la ventana y la aventé al patio. Se oyó el golpe contra la tierra y luego un ruido extraño, como si los hilos se hubieran tensado solos. Mi papá ya se había despertado con los gritos, y entró al cuarto apenas escuchó el alboroto. Vio a mi hijo hecho un manojo de nervios. Me vio a mí, y luego miró hacia el patio. Dijo que eso se terminaba esa misma noche. Salió por la cosa, la levantó con una pala y la metió en un costal sin tocarla con las manos. Yo me quedé con el niño mientras mi mamá encendía una veladora y rezaba en voz baja. Mi papá nos dijo que nadie saliera detrás de él, pero desde la puerta alcancé a verlo alejarse hacia una parte del monte, donde a veces quemaban ramas secas y basura. La forma en que caminaba, sin voltear ni una sola vez hacia la casa, me hizo pensar que ni él mismo quería tener eso cerca más tiempo del necesario. Al poco rato empezó a llegar el olor del humo, y luego otro olor distinto, espeso y podrido, que se metió hasta la cocina y nos revolvió el estómago. No olía a madera quemada. Olía a algo echado a perder, a carne vieja dejada bajo el sol. Mi mamá apretó el rosario entre las manos y siguió rezando. Yo trataba de calmar a mi hijo, pero apenas empezó a sentirse aquel olor, volvió a taparse los oídos porque decía que afuera se escuchaban las mismas risitas. No quise asomarme. Me quedé quieta, mirando la puerta, esperando a que mi papá regresara. Cuando volvió traía la cara pálida y la ropa impregnada de humo. No quiso contarnos mucho. Solo dijo que se había resistido a arder, que por momentos parecía que el fuego se apagaba alrededor, y que entre el crujido de la madera se alcanzaba a escuchar algo parecido a una risa enferma. Mi papá no era hombre de inventar cosas. Por eso, cuando lo vi sentarse en silencio, con la mirada perdida y las manos todavía temblándole un poco, supe que había visto o escuchado algo que de verdad lo dejó mal. Después de esa noche el rancho se fue calmando poco a poco. Los caballos dejaron de patear, los perros ya no lloraban junto a la puerta, y el aire dentro de la casa volvió a sentirse normal. Mi hijo pudo dormir otra vez con la lámpara apagada, pero nunca recuperó del todo la tranquilidad.
Durante meses se despertaba sobresaltado, y antes de mirarme revisaba los rincones del cuarto, como esperando encontrarlo otra vez. Con el tiempo creció, se hizo hombre y siguió con su vida, pero hay cosas que no se le borraron. Todavía hoy, cuando llega a quedarse dormido en el rancho, a veces se levanta sudando y con la respiración agitada. Dice que sueña con una risa saliendo de abajo de la cama y con unos ojos de vidrio mirándolo desde la oscuridad. Una vez me confesó algo que hasta la fecha no me sale de la cabeza. Me dijo que en varios de esos sueños no ve aquella cosa quemándose, sino saliendo otra vez de la tierra, con la mano asomándose primero entre el lodo, como si nunca se hubiera destruido por completo y siguiera esperando a que alguien volviera a desenterrarla. Desde entonces aprendí a no recoger cosas extrañas, mucho menos en lugares apartados donde uno no sabe qué historia arrastran. Hay objetos que parecen simples juguetes viejos, pero cargan algo tan oscuro que basta llevarlos a casa para abrirles la puerta. Yo antes me burlaba cuando la gente decía que ciertas cosas traen maldad pegada, pero después de lo que vivimos con ese payaso ya no me atrevo a dudar. Lo que encontramos enterrado cerca del corral no era un juguete olvidado, era algo que alguien quiso esconder muy bien, y por una razón que hasta la fecha prefiero no imaginar.